Matador Topuria. Si de algo no quedan dudas es de que Ilia Topuria sabe bien lo que quiere para su carrera y también cómo debe manejarse para conseguirlo. Este video va de las posibilidades que están alrededor del matador para su futuro inmediato y su mirada en un magno evento en el estadio del Real Madrid. Soy José, esto es Fans Combat. Y es claro que lo que quiere Ilia Topuria es pelear por el título en su siguiente combate. Prefiere a Volkanovski por su trayectoria, pero el objetivo por encima de todo es el título, por lo que le da igual quién lo tenga y a dónde tenga que ir a pelear por él. Como sabes, el matador viene de vencer a Josh Emmett en un emocionante combate en donde, como cosa extraña, no finalizó, pero destrozó al norteamericano. Recordemos que Ilia tiene récord de 13-0 y Emmett es apenas el segundo que llega a la decisión con el hispano-georgiano. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Después de este magnífico resultado, es mucho lo que se especula sobre lo que viene para Ilia en el futuro inmediato, si una pelea directa por el título o una más antes, contra un Max Holloway, Brian Ortega o incluso un Arnold Allen, a quien a Topuria no le interesa para nada. La UFC colocó a Ilia como número 5 del ranking, lo que es un subidón importante, pero que deja lugar a muchas opciones para su siguiente combate. Tal vez en parte ese fue el objetivo de la promoción. De hecho, en condiciones normales, lo lógico sería que un top 5 hiciera una pelea más con alguien de arriba antes de ir por el título. Cuando digo condiciones normales me refiero a que el campeón no haya limpiado la división como lo ha hecho Volkanovski, en donde la única figura fresca es Ilia Topuria. Y además, ¿qué figura? Un peleador invicto que viene arrasando con sus oponentes y con una gran personalidad. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo. El panorama de lo que viene para Ilia tomará una mejor forma después del UFC 290 y tengamos el resultado del combate entre Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez. Una victoria de Volka dejaría a Ilia como el único contendiente válido, fresco y atractivo. Solo quedaría por ver en qué condiciones sale el campeón del combate, si sale libre de lesiones y puede volver rápido al octágono, porque sabemos que las peleas con Yair son muy exigentes y el daño prácticamente está garantizado. Y el otro asunto sería si con la victoria a Volka le dan la revancha con Makhachev por el título del peso ligero, lo que sabemos sería en octubre. En caso de ganar Yair, el libreto dice que vendría la revancha inmediata por el tipo de campeón que ha sido Volkanovski. Como ven, Ilia está cerca de una pelea por el título. Hay posibilidades de que sea en su próximo combate e incluso este mismo año. Pero hay otras posibilidades y el hispano-georgiano lo sabe. Por eso, aunque en principio no iba a estar en el UFC 290, ahora sabemos que sí va a estar al pie del octágono, para ver la pelea entre Yair y Volka, porque sabe que mucho, o todo, no lo sabemos, de su futuro inmediato depende de lo que suceda ese día. Si Volka gana y la UFC lo quiere, pueden hacer lo mismo que hicieron con O'Malley y pactar la pelea entre Volka y Topuria esa misma noche sobre el octágono de la T-Mobile Arena en Las Vegas. ¿O no tiene más méritos Ilia que los que tenía O'Malley? Veremos qué sucede esa noche. Como sabemos, Ilia tiene claro que lo que quiere es pelear por el título en su siguiente combate. Pero otro sueño que tiene el matador es llevar la UFC a España, y esto puede ser antes del título o después del título. Estos dos puntos los dejó claros en una entrevista con Ariel Helwani. Ilia dijo: "Yo ya he sido claro al respecto, en este momento estoy realmente enfocado en obtener ese cinturón de campeonato. Quiero conseguir esa pelea por el título, que sé que merezco. Y soy una persona paciente, así que no tengo problemas en esperar". Esto refiriéndose a la posibilidad de que Yair le gane a Volka y hagan una revancha directa entre ellos, demostrando que no le preocupa la inactividad. Si tiene que esperar, espera. Pero sigue diciendo:
Pero si ellos, el UFC, salen con alguna oferta para ir a España y hacer una pelea frente a mi gente contra Max Holloway, tal vez diga que sí, tal vez. Naturalmente no iría a pelear a España con un desconocido, ni loco. Pero si salen y me dicen queremos llevar el UFC a España y vas a pelear con Max Holloway, yo les diré claro que sí, vamos, hagámoslo. Quiero pelear frente a mi gente y por nombre esa es una pelea que sí vendería. Definitivamente Ilia Topuria es una persona que sobresale del resto y piensa diferente a la mayoría. La mayoría piensa que Max Holloway es la pelea más peligrosa sin título en juego en el peso pluma de UFC. En sus últimos 20 combates en el peso pluma solo ha perdido con el campeón Alexander Volkanovski. Y en sus últimas 3 victorias le puso un alto a Kelvin Kattar, Yair Rodríguez y a Arnold Allen. Los 3 estaban buscando una victoria sobre él para luego ir por el título. Por eso, por estilos y nivel técnico, muchos quieren ese combate, Holloway vs Topuria. Pero no parece el match más inteligente para la promoción, porque si gana Topuria, fabuloso, crece su nombre y un combate con Volka sería mucho más grande. Pero si pierde, quemas a Topuria para un combate inmediato por el título y Holloway vs Volka número 4 seguiría siendo un combate poco vendible. Pero Topuria, sabiendo todo esto, quiere como primera opción una pelea por el título. Pero si no va a la pelea por el título, quiere llevar la UFC a España, pero no contra un rival desconocido. Quiere el nombre más grande de la categoría, aunque para la mayoría sea el combate de mayor riesgo. Ahora sí viene lo chido. Pero la guinda del pastel viene cuando le preguntan cuál sería ese lugar apropiado para hacer ese primer evento de la UFC en España. Sobre el UFC en España, Ilia dice: unos años atrás nadie sabía qué significaba el MMA aquí. Todos andaban preguntando de qué se trata, de qué es ese deporte en el que la gente se pega, y ahora la gente conoce todo. Estoy seguro de que si el UFC viene a España será un sold out, agotado en un solo día. En cuanto al lugar ideal, el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Seguro haríamos un sold out. España es un lugar turístico al que todos quieren venir, es perfecto. Está cerca, es barato, estamos en Europa. Es perfecto, sería un plan genial para los turistas. Incluso si vives en Suecia o en un país cerca, sería un plan fantástico. Ahora mismo no sé con exactitud cuándo podrían venir. Estoy poniendo toda mi energía en ser campeón. Pero si todo sale según lo planeado, podríamos hacer una gran pelea aquí con Max Holloway. O por qué no por el título. Quiero pelear frente a mi gente. Este muchacho no sabe otra cosa que pensar en grande. Él quiere que la llegada de la UFC a España sea algo realmente grande. Por eso no quiere pelear con alguien desconocido. Quiere el nombre más grande posible para que sea un evento que se pueda vender bien o directamente una pelea por el título. Como yo no soy Topuria, no me imagino que él y la UFC puedan llenar el Santiago Bernabéu en este primer evento de la promoción de Dana White en España. Es más, seguramente no lo harán allí, pero quién sabe. ¿Ustedes qué piensan de que Ilia piense en el estadio del Real Madrid para la venida de la UFC España? ¿Piensan que es posible que Ilia Topuria junto con la UFC llenen el Santiago Bernabéu? Dejen sus comentarios que como siempre los estaré leyendo. Para que tengan una referencia, cuando la UFC hizo su evento inaugural en Francia, el 3 de septiembre del año pasado, lo realizó en el Accor Arena de París, que para un evento de MMA o boxeo tiene un aforo de 16.000 personas. Ese evento se construyó alrededor de la figura de Ciryl Gane. No tengo dudas que la figura de Ilia Topuria es mucho más grande que la de Gane. ¿Pero cuánto más grande? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo.